En el silencio de una noche sin luna, un hombre lucha contra una figura misteriosa junto al río Jabot. No es una batalla común, es Jacob enfrentándose a lo divino mismo, aferrándose con desesperación mientras grita, no te soltaré hasta que me bendigas. Al amanecer, ya no será el mismo hombre. Su cadera dislocada será el recordatorio eterno de la noche que cambió su destino y el de toda una nación. Esta es la historia del engañador que se convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus. Estamos en el año 2000 a.C., en las tierras áridas de Canaán, donde las promesas hechas a Abraham comenzaban a tomar forma. Isaac, el hijo de la promesa, había envejecido, y su esposa Rebeca cargaba con el peso de la esterilidad durante 20 largos años. En aquella época, no tener hijos era considerado una maldición divina, una marca de deshonra que pesaba sobre toda la familia. Cuando finalmente Isaac clamó al Señor por su esposa, Dios respondió de manera extraordinaria. Rebeca concibió gemelos, pero incluso desde el vientre, estos niños luchaban entre sí, presagiando el conflicto que marcaría no solo sus vidas, sino el destino de naciones enteras. El Señor reveló a Rebeca una profecía que desafiaría todas las convenciones. 2 naciones están en tu vientre, y el mayor servirá al menor. En una sociedad donde el primogénito lo heredaba todo, esta declaración divina trastornaba el orden natural establecido. El nacimiento de los gemelos fue tan dramático como su concepción. Esaú emergió primero, rojizo y cubierto de vello, como si la naturaleza misma hubiera marcado su temperamento salvaje. Pero Jacob nació inmediatamente después, aferrado al talón de su hermano, como si desde ese primer momento supiera que debía luchar por su lugar en el mundo. Los años de juventud intensificaron sus diferencias. Esaú se convirtió en un cazador hábil, un hombre de campo que conquistó el corazón de su padre Isaac. Jacob, por el contrario, era tranquilo y hogareño, encontrando favor en los ojos de su madre Rebeca. Esta división familiar sembró las semillas de una rivalidad que pronto estallaría. El momento decisivo llegó cuando Jacob preparaba un guisado. Esaú regresó del campo hambriento y con la exageración típica de su temperamento impulsivo, declaró que estaba a punto de morir de hambre. Jacob, con una astucia que ya definía su carácter, vio la oportunidad. Véndeme primero tu primogenitura. Esaú, despreciando su derecho de nacimiento, accedió con un juramento. Por un plato de lentejas, intercambió la bendición, la herencia y el liderazgo espiritual de la familia. Las Escrituras registran que menospreció Esaú su primogenitura, revelando una naturaleza que valoraba más la gratificación inmediata que las promesas eternas. Años después, cuando Isaac había envejecido y perdido casi toda la vista, decidió bendecir a Esaú antes de morir. Pero Rebeca, que había escuchado la conversación, tramó un engaño audaz. Preparó el guisado que Isaac amaba, y vistió a Jacob con la ropa de Esaú, cubriendo sus manos y cuello con pieles de cabrito para simular la vellosidad de su hermano. La escena que siguió está cargada de tensión dramática. Isaac, tocando a Jacob, murmuró, «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Sin embargo, confiando más en su tacto que en su oído, procedió con la bendición que determinaría el destino de generaciones. Que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. Sé Señor sobre tus hermanos. Cuando Esaú regresó y descubrió el engaño, su grito de angustia resonó por toda la casa. «No has guardado bendición para mí, Padre mío». Isaac, temblando violentamente por la conmoción, confirmó que la bendición ya no podía revocarse. La furia de Esaú era letal. Planeó asesinar a Jacob tan pronto como terminaran los días de luto por Isaac. Rebeca,
alertada de la amenaza, envió a Jacob a Harán, a la casa de su hermano Labán, bajo el pretexto de buscar esposa. Jacob partió como un fugitivo, pero en Betel, durante su primera noche de exilio, Dios se le reveló en un sueño extraordinario. Vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, con ángeles ascendiendo y descendiendo, y el Señor mismo confirmando las promesas hechas a Abraham e Isaac. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti serán benditas todas las familias del mundo. En Harán, Jacob experimentó su propia medicina. Se enamoró perdidamente de Raquel, y trabajó 7 años para obtenerla como esposa. Pero Labán, tan astuto como Jacob, le dio en matrimonio a Lea, la hermana mayor, aprovechando la oscuridad de la noche bodas. No es nuestra costumbre dar la menor antes que la mayor, explicó Labán, ecos de la profecía que había marcado el nacimiento de Jacob. Jacob terminó casándose con ambas hermanas, trabajando 14 años por sus esposas. En esa casa nació la mayoría de sus 12 hijos, futuros patriarcas de las tribus de Israel, en medio de rivalidades y tensiones familiares que reflejaban los conflictos de su propia juventud. Después de 20 años, Jacob decidió regresar a Canaán con su gran familia y las riquezas que había adquirido. Pero al acercarse a su tierra natal, el terror lo invadió. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Esa noche, junto al río Jaboc, después de enviar a su familia al otro lado, Jacob se quedó solo, y allí, en la oscuridad, comenzó la lucha más importante de su vida. Un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Cuando el extraño vio que no podía vencerlo, tocó la cadera de Jacob y se la dislocó, pero Jacob no lo soltó. «Déjame ir que raya el alba», pidió el misterioso luchador. Pero Jacob respondió, «No te dejaré ir si no me bendices». Entonces vino la pregunta que cambiaría todo. «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», respondió. «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». El encuentro con Esaú al día siguiente fue completamente inesperado. En lugar del guerrero vengativo que Jacob temía, encontró a un hermano que corrió a abrazarlo, besarlo y llorar con él. Los años habían sanado las heridas, y la reconciliación fue completa. La historia de Jacob trasciende la narrativa personal para convertirse en un paradigma teológico fundamental. Su nombre mismo, el que suplanta, definió la primera parte de su vida, pero la transformación en Israel, el que lucha con Dios, marca un punto de inflexión no solo personal, sino histórico. Este relato revela la paradoja divina. Dios no siempre obra a través de los perfectos, sino que puede usar nuestras imperfecciones para cumplir sus propósitos eternos. Jacob era un hombre de métodos cuestionables, pero su determinación por asegurar las bendiciones divinas reveló un corazón que valoraba lo eterno por encima de lo temporal. La lucha en Peniel simboliza la experiencia humana universal del encuentro con lo divino. Jacob salió transformado, pero también marcado. Cogió el resto de su vida, como recordatorio de que encontrarse con Dios nos cambia para siempre. Su nueva identidad como Israel se convirtió en el nombre de la nación elegida, demostrando cómo Dios puede transformar nuestras luchas personales en bendiciones generacionales. La vida de Jacob nos enseña que la transformación es posible para todos nosotros. No importa cuán turbulento haya sido nuestro pasado o cuán cuestionables hayan sido nuestros métodos. Dios puede tomar nuestras luchas, nuestros errores y nuestras heridas, y transformarlos en instrumentos de su propósito. Como Jacob, todos cojeamos de alguna manera por nuestros encuentros con lo divino, pero esas marcas no son señales de derrota, sino recordatorios de que hemos luchado por algo que vale la pena y hemos prevalecido. Jacob nos demuestra que incluso los engañadores pueden convertirse en patriarcas,
que incluso los fugitivos pueden regresar transformados, y que incluso en nuestras noches más oscuras, Dios está dispuesto a luchar con nosotros hasta bendecirnos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la transformación siempre es posible. Suscríbete para más relatos como este, que revelan cómo Dios obra a través de vidas imperfectas para cumplir propósitos perfectos.